Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pro Radio. Espero que nos den, por favor, como siempre, un minuto para empezar a compartir la liga. Pues estamos aquí con todo el nervio y estoy muy feliz. Ahorita les voy les voy a presentar a mi querido invitado. Ya estoy hasta tartamudeando porque tiene un buen que no coincidíamos en tiempos, en temas, en muchas situaciones. Pero les reitero, gracias por estar aquí, gracias por esperarnos. La verdad es que pues ya a mí siempre me pasa que tengo contratiempos con el sistema. Pero bueno, les reitero nuevamente, denme un minuto para empezar a compartir la liga y entramos con el tema de lleno. Gracias. Les reitero, también les voy a pedir a las personas que amablemente están ya conectadas que nos empiecen a enviar sus saludos, que nos digan un hola y sobre todo, ¿saben qué, queridos seguidores? Les vamos a pedir que nos den su punto de vista y su opinión, porque la verdad es que este tema que traemos a colación esta tarde es de interés público, de interés de todo México y también en otros países que tenemos la fortuna de llegar a ellos. También yo creo que están batallando un poco con este tema de salud pública. Pues doctor, yo creo que vamos ya a iniciar. Le doy la más calurosa y cordial bienvenida a mi queridísimo doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Ya muchos de ustedes lo conocen y para no tomarme más tiempo del que ya llevamos desfasado, doctor, gracias por tu tiempo. Y bueno, ¿qué les parece si entramos con el tema de salud? ¿Cómo han visto ustedes que ha ido evolucionando o ha ido en retroceso? La verdad es que hay muchas quejas sobre el sistema de salud, en específico aquí en México, ¿no? Y quién más acertado, qué persona más atinada para darnos su punto de vista y sobre todo el que está en primer contacto. Él es un doctor de dimensiones enormes y un conocimiento, la verdad es que, pues gracias, doctor Eduardo Lara. ¿Y qué te parece el tema? Ya me perdí entre tanto que quiero decir. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Dora. Como siempre, es un gusto estar aquí contigo, compartir con tu público, pues algunas de las cosas que hemos vivido, que hemos aprendido a través de los años, de las décadas. Y yo muy próximamente cumpliré 50 años de médico. Y estos 50 años me han permitido, si sumamos los años de estudiante de medicina, pues me ha tocado ver la gran transformación que han tenido los sistemas de salud y la atención para la salud. Primero, si me lo permite, quiero mencionar el final de la década de los 30 y el inicio de los 40, porque creo que es importante que la gente se entere que estamos cumpliendo 80 años con la creación de la medicina institucionalizada. El Seguro Social nació en 1943 y es un año icónico porque el Hospital Infantil de México también se creó el 30 de abril de 1943. Asimismo, nacieron los institutos de salud, el de nutrición, Salvador Subirán,
el de cardiología, Ignacio Chávez, y al advenimiento de esta nueva forma de la medicina, porque hasta antes de eso sí existían sistemas de salud, sobre todo de salubridad, que en su inicio se llamó sanidad, pero cada quien hacía lo que quería. Y los médicos que salían de las escuelas de medicina, que eran muy pocas, era un privilegio ser médico, primero porque era muy difícil en ese entonces que una persona común llegara a estudiar una carrera universitaria, ya no digamos las mujeres, era todavía doblemente difícil. Las mujeres propiamente en esa época las iban educando para casarse y formar una familia y ser el soporte de esa familia. Y los hombres, pues, generalmente empezaban a trabajar muy tempranamente. Al casarse o embarazar una muchacha, que era prácticamente así como que la cruz que tenía que cargar, pues se tenía que olvidar de estudiar y se tenía que poner a trabajar de acuerdo al grado de estudios que haya logrado hasta ese momento. Así que ser médico, pues era un privilegio. Y era un privilegio principalmente porque al no haber tantas escuelas de medicina, era muy concentrado y cierta clase para poder entrar. La única universidad y la primera, además, que ofreció la carrera de medicina, no fue la primera, la UNAM, pero fue de las primeras, y pues prácticamente era una garantía de que el médico que salía de ahí pues tenía una forma de vivir, porque había tan pocos médicos que ponían su consultorio, les iba muy bien, y la evolución natural era poner un consultorio, después una farmacia, después un súper, comprar tierras, volverse ganadero, y el médico donde quiera que estuviera le iba a ir muy bien. Además era muy respetado por la sociedad, por los políticos, y consideraban al médico como una figura fundamental en el pensamiento, las fuerzas, etcétera, de la sociedad. Hasta ahí ese punto está muy bien. Al nacimiento de la institucionalidad, con el Seguro Social principalmente, y después se fueron sumando el ISSSTE, Pemex, Sedena, etcétera, pues hubo un cambio muy importante, porque al principio, y quiero de mencionar que el Seguro Social nació como una gran institución. De hecho, hay países que han copiado el sistema del Seguro Social. ¿Cuál es el problema entonces? El problema, siento yo, bueno, primero, los médicos que entraban ahí, muchos entraban a regañadientes porque les iba mejor en su consultorio particular que ir al Seguro Social. No existían las especialidades. Cada quien se dedicaba por su gusto a alguna actividad en especial, pero al crearse las instituciones, en el caso de la pediatría, pues al crearse el Hospital Infantil de México, se empiezan a formar especialistas. Y estos especialistas fueron poblando diferentes ciudades y hospitales a través de lo largo y ancho de la República Mexicana. Mismo que a la expansión del Seguro Social y las demás instituciones fueron creando una nueva forma de ver la medicina. Sin embargo, debo decir, y retomando de que es una gran institución, pues hasta ahí el Seguro Social, hasta la década de los 70, era manejado por un médico. Y eso es muy importante desde el punto de vista de tomar decisiones, porque una institución de salud que es manejada por un médico, pues la visión es médica. Y al médico lo primero que le interesa es la salud, el bienestar y el hacer algo por su semejante. Eso termina a partir del farelato de Arsenio Farel en la década de los 70. Entonces el Seguro Social se vuelve un negocio. Y el Seguro Social en esa época, después de ser el primer lugar latinoamericano como centro hospitalario, incluyendo investigación, porque tenía los mejores equipos, los mejores médicos, y se hacía una gran cantidad de investigación con un presupuesto, pues quedaba a manera de hacer todo eso y ofrecer. Todo el mundo en el Seguro Social decía, no, estoy enfermo, no, ve al centro médico
porque ahí te van a garantizar lo mejor. Y efectivamente así fue hasta que llegó el señor Farel y empezó a comprar equipos de fútbol y otra serie de cosas que pertenecieron al Seguro Social, y se fue desviando la atención y la visión de la atención a la salud desde el punto de vista médico. El señor Farel ya era mayor, era licenciado y empezó a administrar el Seguro Social como una empresa. Y ahí creo que viene la hecatombe de todo. ¿Por qué? Creo que el Seguro Social ha ido en tal declive, no solamente que nos hemos acostumbrado, las autoridades, los que toman las decisiones, han visto que es fácil y así puede hacerse, sino que los médicos también se han conformado con lo que les ofrece el Seguro Social, no solamente en sueldo, sino en el equipo que van a utilizar, en los medicamentos que cada vez son menos y hasta les llegan oficios: por favor no recetes tal cosa, por favor no mandes tal estudio porque es subrogado, o no sirve el aparato de rayos X o el ultrasonido o el tomógrafo. Y entonces la pregunta sería: ¿qué pasó con la calidad? ¿Qué pasó con la visión de ofrecer un servicio para la atención de la salud? Claro que al crecer exponencialmente el Seguro Social se ha creado un monstruo, porque se ha tenido la visión en la Secretaría de Salud, que es la que rige todo esto, de dar una medicina hospitalaria. ¿A qué me refiero? Pues lo más importante para los gobiernos y las secretarías es hacer hospitales que tengan muchos especialistas y que se hagan cosas ahí que el público pues desea que se hagan. Y eso es importante porque se ha dejado a un lado, tanto en dinero como en visión, lo que es la medicina extrahospitalaria, la medicina que se hacía antiguamente y que garantizaba la atención de las personas, su atención integral por un médico, que ese médico tenía una forma de vivir, que era rentable ser médico y que era respetado además, y la gente iba gustosa porque ese médico atendía a cualquier integrante de la familia y les cobraba de acuerdo a lo que podían pagar. Ahora tenemos con el Seguro Social una gran institución, grandísima, cada vez con menos mantenimiento, cada vez con menos compra de equipo y con menos presupuesto. Sí, Dora. Doctor, ahorita me viene a la mente alguna promesa que escuchamos por ahí de que íbamos a tener un servicio médico, hablando específicamente pues del Seguro Social, con el nivel de Dinamarca. Ajá, que íbamos a mejorar en el sistema, y desgraciadamente para muchos, para muchas, estamos viendo que va en retroceso todo esto. Digo, no es un tema como tal de este gobierno, pero sí es un tema que viene de fondo, que viene de muchos años atrás, doctor. ¿Qué está sucediendo? Porque ahorita me llama mucho la atención lo que estás comentando, doctor, de que se les mandan, por decir, avisos, memos, diciendo que no den tal servicio o que lo retrasen hasta cierta fecha, cierto tiempo, donde ya definitivamente el derechohabiente, pues en el peor escenario ya falleció. Y en el caso un poquito, digamos, menos complicado, pues ya está casi en el límite de su salud, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente, doctor? ¿Qué opinas de esto? Bueno, la contestación tiene muchas formas de abordarse. La más fácil, ¿no? Y que pues eso se puede desmenuzar, ¿no? Es que pues no hay dinero, no le invierten dinero. Así, esa es la primera. Y voy a mencionar, para utilizar y justificar lo que estoy diciendo, en México se ocupa más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Durante la pandemia se agregó casi el 1% más del Producto Interno Bruto. Es tan poquito, espeluznantemente poco.
Por ejemplo, el sistema de salud de Dinamarca invierte el 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, empezando por dinero, hay una gran brecha para poder aspirar siquiera a tener un sistema de salud de Dinamarca. Eso por un lado. Por otro lado, pues hay que tomar en cuenta que el discurso político, pues no tiene que ser experto el que lo dice. Simplemente lo dice, pues para manejar alguna intención o algo, pues que le interesa a esa persona y que lo va a capitalizar políticamente. Pero cualquier persona de las que nos está oyendo, hay muchas, por ejemplo, que dicen, yo pago seguro social y no voy al seguro social. Claro. Cuando alguien se enferma, dice, o incluso su trabajador, dice, oiga, fíjese que me lastimé y todo, no, vete con el médico de acá, yo te lo pago, o ve a tal hospital, yo te lo pago, porque si vas al seguro, te van a incapacitar, te van a dar no te van a atender, vas a perder el día, etcétera, y no va a haber los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un servicio de salud, pues que no tiene, pues porque no hay dinero. Y luego, eso por un lado, para justificar lo del presupuesto, ¿no? Pero por otro lado es, de repente, por ejemplo, en este gobierno se quitó un gran sistema para apoyar a los desprotegidos, y los desprotegidos son aquellos que no tienen seguro social. Y los que no tienen seguro social, existía un sistema de financiamiento, o sea, alguien pobre, pues hace insuficiencia renal, y el Seguro Popular le decía, tú atiéndelo y yo te pago lo que vas a necesitar de dinero para atender a esta persona. Una persona pobre que tiene cáncer, pues no puede enfrentar un tratamiento de diagnóstico y manejo para el cáncer, y entonces el Seguro Popular decía, aquí está el dinero para que lo atiendan. Eso se llamaba, el Seguro Popular decía, es un fideicomiso para gastos catastróficos. O sea, ¿cuántos de nosotros sabemos de gente cercana que se enfermó de cáncer y tuvieron que vender su auto, su casa, todo lo que tenían de dinero, se quedaron sin nada y finalmente el paciente muere? Y entonces una enfermedad destruye una familia y su patrimonio. Eso es lo que trataba de evitarse con el Seguro Popular. Al quitarse ese sistema de financiamiento, toda esa gente que iba al Seguro Popular, pues no era derechohabiente y no tenía manera de atenderse. Y ahora quitan ese ISABI, que fue el que pusieron sin ninguna regla de juego, sin inyectarle dinero, sin cosas como diría yo, sin un flujograma de atención, sin una normativa de operación, pues claro que fracasa, y sobre todo más y más dinero. Los mismos médicos no sabían qué hacer, la gente administrativa no sabía si iba a pagar, si no iba a pagar, les estaban cobrando, y después los pacientes que sí, bueno, pues les dan una consulta, y una consulta que necesita una cirugía, no porque no tiene derecho para una cirugía, pues porque cuesta dinero. ¿Y cuántos de nosotros no oímos por ahí, lo van a operar, pero tuvimos que ir a comprar los clavos que hacían falta, tuvimos que ir a comprar tal cosa porque no la había, tuvimos que ir a comprar las bolsas de colostomía, bueno, que no la hay en la institución? No, ahí nos dijeron que lo fuéramos a comprar porque si no, no lo operaban, porque no lo hay el material. ¿Y por qué no lo hay? Bueno, pues porque no se invierte dinero. Y el que se invierte, mucho de ese dinero, pues se queda por ahí en otras manos con corrupción, y el resultado es una mala calidad de atención, con una gran limitación en la atención, y que a través del tiempo y de las décadas, tanto médicos como público, nos hemos acostumbrado a recibir un mal tratamiento. O sea, va uno a los hospitales, con todo respeto para la gente que trabaja ahí, y donde quiera que voltea están sucios. Y ya no digamos los baños, están sucios. Y uno dice, bueno, ¿por qué en un sitio donde todo debería de ser pulcritud, por qué razón está sucio esto? Bueno, y el encargado, para asearlo, le dicen, oye, ¿por qué está así? Pues es que no tengo los implementos, no tengo ¿cómo? No, pues me surtieron muy poquito y me lo acabé.
necesito más, pero me dicen que no hay. Entonces se vuelve un problema bastante complejo. ¿Y cómo se podría? Porque es muy feo estarse quejando y echar culpas. Y no, pues realmente no lo sabemos. Hay gente que defiende incluso, ¿no? Que todo está muy bien y que vamos mejor, no sé qué es lo que vea, pero ha de ser porque no tiene un paciente, ¿verdad? O no ha tenido la desgracia de tener un padecimiento catastrófico que diga, caray, en México tenemos o deberíamos de tener 4 derechos que el gobierno, porque no depende de nadie, los derechos los tiene que hacer valer el gobierno en turno. Primero, la salud. ¿Cómo le vamos a hacer para estar sanos? Segundo, pues la educación. ¿Cómo le vamos a hacer con un país ignorante? Pues el peor gasto que hay al futuro cercano es la ignorancia. Tercero, pues el trabajo. ¿Cómo la gente va a mantener una familia si no tiene trabajo? Y por último, pues la seguridad. A lo mejor está invertido el orden, ¿no? Pero si yo salgo y me van a asaltar o me van a extorsionar, pues entonces esos 4 principios fundamentales son derechos legales de cualquier mexicano, pues se le tiene que invertir dinero, se le tiene que invertir un plan que dé resultados, que se manejen las cifras, no las opiniones, en las cifras de que todo va mejor. Claro. Doctor, dame oportunidad de saludar a las personas que están conectadas. Adelante, y leer los comentarios porque tengo aquí algunas preguntas. Y pues les agradezco, queridos seguidores de Libera tu Interior y que están conectados aquí en Pro Radio. También les pido que compartan el contenido. Créanme que vale mucho la pena. Que debamos en un momento dado, como dice el doctor, estar conscientes de nuestros derechos y no conformarnos, porque somos una sociedad, la verdad, por no decir algo más fuerte, agachona. Estamos acostumbrados a lo que nos puedan dar y desafortunadamente no estamos viendo reflejados pues los impuestos, que no estamos pagando 3 pesos, ¿no? Y te están descontando por nómina. Y yo sé que hay muchos gastos en todo el país, en todos los países, pero creo que es fundamental que hablemos claramente de la salud, pues que a todos nos atañe. José H. Salas, muchas gracias. Dice, hoy día, ¿cuál es la recomendación de nuestras obligaciones como pacientes? Esa pregunta nos interesa mucho que nos haga el doctor la recomendación, que esto es también importante porque muchas veces pues vamos a nuestras citas sin saber expresarnos, sin saber qué decir, cómo le digo al doctor, etcétera, ¿no? También tengo otro comentario, doctor, de Yushuga Otoga, dice, pues a México le han ido corrompiendo las políticas llenas de ambición y todo lo que toca lo cambia en su negocio para ellos, lo que comentaba el doctor y sus familias. Como le llamen salud, educación, energía, absolutamente todo. Las empresas grandes son de ellos y sus familiares. Bueno, aquí pues sí está claro el asunto. Muchas veces sabemos de toda esta, pues, corruptela y seguimos en lo mismo, ¿no? Todo para acá y nada para el pueblo. Elizabeth Cabrera dice, buenas noches, Doris, doctor Eduardo, gracias por compartir nuevamente. José H. Salas, sabemos que hay mala administración, pero nosotros como usuarios, ¿qué podemos hacer? Creo que empecemos como saber nuestras responsabilidades como pacientes. Debo dar la mayor información de mi padecimiento, informarme antes de ir al médico, etcétera. ¿Qué más, doctor? Bien, yo diría que es como un pleito, me imagino un pleito de box, en que ponen un peso completo con un peso pluma, ¿no? Entonces dice, y todavía le dicen al peso pluma, oye, respeta, cuidado y lo vayas a golpear. Lo pueden Entonces lastimar. yo diría, en las demandas del seguro social que hacen los pacientes, casi todas se ganan. ¿Y cuál es la razón? Pues que el paciente tiene la razón.
Es muy difícil que el paciente pueda golpear al Seguro Social. ¿Y cuántos de nosotros sabemos de que no llegó el medicamento, no se operó, se suspendió la cirugía, le operaron otra cosa que no era y todo, y no pasa nada? Pero cuidado, cuidado, que el paciente, por ejemplo, no esté vigente en sus derechos, no lo atienden. Que el paciente llegue tarde a su cita, se la difieren. O sea, realmente es muy difícil que, con respecto a la información y el comportamiento del paciente, bueno, yo pienso como médico que independientemente de lo que me diga el paciente, bien, mal, regular, escueto, mucho, etcétera, yo debo de tener la capacidad de hacer un diagnóstico, proponer un tratamiento, establecer un pronóstico, darle información que es la primera medicina que recibe el paciente, porque ¿cuántos en 5 minutos que los ve un médico familiar le dicen, oye, ¿y qué? ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues no sé, estoy como enfermo de la garganta. ¿Y qué te están? Pues cuando llegué ya me estaban haciendo la receta. ¿Cómo? ¿No te preguntó? ¿No te examinó mal? Entonces, es muy difícil hacer una medicina de calidad con tan poco tiempo. Pero entiendo que tienen una carga de trabajo tremenda. ¿Cómo podríamos hacer eso si nada más estamos conteniendo a enfermos en lugar de hacer promoción de la salud, vigilancia de los padecimientos crónicos? Porque si analizamos de qué se mueren los mexicanos, pues se mueren de problemas cardíacos, de problemas derivados de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, y eso no se van a curar en los hospitales. Se tienen que curar con un médico que les lleve un control en un consultorio, pero además con cambios de hábitos que no se hacen. Debe de haber un presupuesto, existe en el papel, en la normativa, que debe de haber un presupuesto para educar en la salud, para hacer prácticas deportivas, pero eso ha desaparecido. Han desaparecido los colegios, las competencias entre colegios, han desaparecido los premios por interestatales, estatales, escolares, etcétera. Es un fomento a la salud. Han desaparecido las actividades civiles, desaparecieron todos los fideicomisos habidos y por haber, que se dedicaban a hacer promociones para diferentes grupos. Por ejemplo, la gente que no oye bien, le enseñaban. A la gente que no veía, le enseñaban braille. O sea, todo eso, pues si no hay presupuesto y solamente quieren que se hagan las cosas de buena gana, pues va progresando. Un paciente que llega a que le amputen la pierna por diabetes, pues esa historia se escribió 20 o 30 años atrás. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron para evitar esa catástrofe que ya sabían que iba a suceder? Bueno, pues parece ser que a nadie le interesaba. Voy a ponerle cifras en dinero. De cada 100 pesos que se invierten para la salud de los mexicanos, 82 pesos se van a los hospitales de segundo y tercer nivel, o sea, la medicina hospitalaria. Y solamente 18 pesos se van a lo que es la atención primaria. Pero en la atención primaria están contempladas las vacunas, está contemplada la consulta, el pago de los médicos y los medicamentos, pero realmente no queda nada, para nada más. Es muy triste, muy, muy triste. ¿Y qué es lo que pasa de las responsabilidades, yo diría, del paciente? Pues exigir, no quedarse callado, porque dice, claro, no, ya me volvieron a suspender la cirugía. ¿Por qué? No, es que no vino el doctor. Bueno, ¿y que no hay otro que pueda hacerla? ¿Y por qué la difirieron 3 meses? ¿Que no la pueden hacer mañana? Yo creo que a nosotros nos hemos vuelto bastante tolerantes, muy cándidos, sin exigir nuestros derechos, porque nosotros tenemos esos derechos. Sí, con relación a justo lo que estás diciendo, aquí Yushuga nos vuelve a comentar, dice, y como muchos mexicanos, nada nos parece, pero no tenemos el carácter de exigir nuestros derechos. Y hablando de salud, el político y sus dependencias tienen seguros de gastos médicos mayores, que fluctúan entre los 80 hasta los 500,000 pesos según el cargo que que tengan. Y para nosotros, pues no hay más que una
pinche aspirina o paracetamol para nuestro cáncer. Ese es un comentario, permíteme. Y ese merece una respuesta porque realmente es un problema muy serio. Sí, por supuesto. Las primas de seguro de gastos médicos mayores van de acuerdo a la edad también, pero también mientras más tempranamente se contraten, es mucho menor, hasta llegar a una edad en la que ya no le puede uno aspirar aunque tenga el dinero. Por ejemplo, los seguros no contratan a gente de 70 años. ¿Por qué? Pues ya no es rentable. Va a gastarse lo del seguro. Justo déjame hacer un paréntesis en la cuestión de la edad del derechohabiente, por ejemplo. Supe de un caso de una conocida que su mami fue a una de estas campañas de mastografías que hacen para ayudar. Y la señora va precisamente a hacerse un Papá Nicolau y su estudio de mastografía, y desgraciadamente se encuentra con que la persona que estaba atendiendo esta unidad móvil, por tener 56 años, le dijeron que ya no era como que ya no estaba dentro del rango de edad para poderle hacer el estudio, como que ya para qué, ¿no? Entonces, esto lamentablemente está sucediendo y es muy triste, queridos seguidores, doctor, que esté sucediendo esto y es un hecho real. Blanca Ochoa dice, hola, buenas noches, excelente explicación. Carlos Calderón dice, felicidades, buen programa. Elizabeth Cabrera, doctor, nos comenta, ¿qué hay de las negligencias médicas que siempre están a favor de los doctores y nunca a favor del derechohabiente? Muy bien, es una excelente pregunta, también que merece una explicación. Mira, primero, un médico que trabaja en una institución no trabaja como a él le gustaría trabajar. Voy a poner el ejemplo. Un médico por fuera de la institución, por ejemplo, en el caso de que va a operar, pues pide preoperatorios, llama al anestesiólogo de su confianza, va a un hospital que le parece correcto, lo pasa a veces una terapia intermedia, va y lo ve 2 o 3 veces al día durante 3 días. Ese mismo médico que trabaja en la institución, no le llegaron los estudios de laboratorio, meten a la enfermera que estaba poniendo vacunas a que circule en la sala de operaciones, no sabe con quién va a operar, le mandaron a un anestesiólogo que le gusta dar anestesia general, que quedan ahí todavía dormidos 6 o 8 horas, y después no lo pasan a la terapia intensiva y lo pasan con poca vigilancia, porque como no fueron las enfermeras, una sola enfermera tenía que ver 8 o 10 pacientes, y no le daba tiempo de darle medicamentos o ponerle los sueros a la hora correcta. La conclusión a la que yo quiero llegar es que un médico particular, el éxito o el fracaso de su actividad es absolutamente responsabilidad de él. ¿Por qué? Pues porque él decide cómo se van a hacer las cosas y es directamente responsable. Un médico, ese mismo médico que trabaja en el Seguro Social, lo primero que va a decir, bueno, sí, yo lo operé, pero él fue el que le dio la anestesia. A ver, vean. Y bueno, trajeron aquí una enfermera que no lo podía canalizar y no le pusieron los medicamentos ni las soluciones que le correspondían. Yo entré en mi turno y yo en mi turno lo dejé bien. ¿Quién sabe qué pasó en el turno siguiente o en el de la noche o en el de fin de semana? Entonces, se vuelve un problema porque nos falta algo que ahora quieren desaparecer con la eliminación de la norma oficial mexicana, dice que se llama flujogramas de atención. ¿Qué es lo que pasa? Hay normas que dicen, para que tú operes a tal persona tienes que tener esto, esto y esto y esto, y después de operarlo tienes que hacer esto y esto y esto, y después las primeras 24 horas, las primeras 6 horas, las primeras 12 horas, las primeras 24, ya todo está ahí. Si se sale de eso, que es lo que quieren ahora, desaparecer las normas, pues ya no hay manera de perseguir a nadie. ¿Por qué? Porque antes diríamos, oye, sí, qué lástima que pues tú hiciste bien tu operación, pero todo lo demás lo hiciste mal, porque te alejaste de la norma. Pero ahora no.
Ahora van a decir, pues yo hice lo correcto y háganle como quieran porque ahora no hay normas. Ahora no hay manera de decir qué es lo que se tenía que haber hecho o no. Y esto viene muy a colación con las enfermedades crónicas, porque si los mexicanos se mueren por diabetes, pues en el consultorio cada quien maneja al diabético como quiere. Y nada más le dice cada mes o cada 2 meses, ¿cómo has estado de tu azúcar si es que se toma la glicemia? ¿Te tomaste la medicina? Sí. ¿Has hecho ejercicio? Sí. ¿Y la dieta la estás llevando? Sí. Bueno, ¿y por qué está tan mal? Bueno, porque ni siquiera lo miden, no lo pesan, no hay un monitoreo, no tiene un sistema, una forma que lleve el paciente de su casa y que le demuestre al médico cuando va a consulta, no le mandan a hacer estudios de control, no le van dosificando. O sea, eso tiene una norma. Quitan la norma, bueno, pues ya cada quien puede hacer lo que quiera, incluso lo que ahora están ofreciendo de medicina tradicional con masajes y rameadas, que yo no sé si eso sea un sistema como el de Dinamarca, pero definitivamente que estamos deteriorados porque necesitamos gente que no maneje. Si yo me quejé del señor Farel, que cambió mucho el seguro social a partir de la década de los 70 con una visión de médico que era maravilloso, el sistema de salud del Centro Médico Nacional, cuando viene todo lo demás hasta la fecha, pues por manejarse administrativamente una institución de salud. Y todavía peor, que esta institución de salud se maneje políticamente. Es una barbaridad. Es una barbaridad, lo digo yo así, porque la salud no es un negocio, o no debería de serlo. En la salud hay que gastar. Esto que pusieron ahí de los gastos de seguros de 80,000, 500,000 pesos, saldría mucho menos si a ese mismo que le da el seguro al diputado o al senador por esa cantidad dijera, mira, en lugar de que te cueste en ese diputado, yo te voy a poner 200 o 300 derechohabientes en cuanto me dejas el seguro. Pues va a bajar muchísimo. Entonces, ¿por qué no se hace eso en el Seguro Social? Si tenemos millones para atender, pues porque no hay dinero y el poco que hay lo administran mal. Mira, a ver, para mencionar otro dato más para que la gente también se inquiete. Parece ser que ya a la gente se le olvidó el COVID. Parece ser que ya el COVID no existiera. No, sigue existiendo, nada más que ya no se mueren tantos. Y como ya no se mueren tantos, pues ya no es negocio. Pero ahora incluso se diagnostican más casos que hace 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque ahora las pruebas uno va y se las hace. Tienes la duda, el médico te manda a hacer una prueba y te dice si sí o si no. Eso es una manera de llevar un control médico. Aquí no teníamos manera de hacer pruebas, pero bueno, vienen las preguntas interesantes. Si queremos que ya no vuelva o se volvió endémico el COVID, ¿por qué no se está vacunando? Si sigue habiendo casos. Y generalmente mueren más mujeres. Eso es lo chistoso. ¿Por qué no se están vacunando? ¿Qué pasó con la vacunación de los niños pequeños? Ellos también pueden tener COVID. No sabemos qué va a pasar en la repercusión al mediano o largo plazo. Hay niños que han tenido COVID y les da una diabetes tipo 1. ¿Por qué? Pues porque le dañó las células de Langerhans en el páncreas, el COVID. Entonces, nos falta mucho por hacer, pero parece ser que eso no es importante. No es importante comprar vacuna, no es importante vacunar a nuestros niños, no es importante ver cómo le vamos a hacer para que la gente no esté gorda, no haga síndrome metabólico, no tenga hipertensión. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo para la salud? Bueno, pues nos hemos ido acostumbrando, y hay gente que dice, oye, ¿qué pasó? No, ya sé que no va a haber el medicamento, vengo porque ya llevo 2 meses que no me dan el medicamento que me deben dar. ¿Y qué pasa? Pues yo lo tengo que ir a comprar. ¿Y por qué? ¿Por qué no haces una demanda? ¿Por qué le permites a la gente que hace que suceda eso? Porque debe de haber un culpable.
Debe de haber alguien responsable de esa catástrofe. Bueno, pues si la gente no se inquieta y aguanta, y aguanta, y aguanta, ¿no? Bueno, pues allá ellos. Entonces, es una manera de que nosotros, esa es verdaderamente la responsabilidad, permitir que pasen por encima de nuestro derecho. Esa es verdaderamente nuestra responsabilidad, de que nos engañen de manera burda. ¿Cuántos años hace que dicen que ya hay los medicamentos? ¿Cuánto tiempo hace que dicen que ya hay medicamentos para cáncer? ¿Cuánto tiempo dicen que ya no hay desabasto? Bueno, pues nada más pregúntele a su vecino o ustedes mismos, de los que van ahí a recibir una atención en una institución. Y bueno, pues es muy independiente de lo que se dice a la realidad. Pero finalmente, yo creo que debemos de pensar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Qué es lo que nos merecemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es nuestro grado de responsabilidad, verdad? El que se diga, bueno, yo ahorita que están las corcholatas y los del frente y lo que gastan en sus campañas, yo diría, ¿cuántas vacunas se podrían haber comprado? ¿Cuánto material quirúrgico se podía haber comprado? ¿Cuánta mejoría de campañas para la sierra, para ver niños con desnutrición, para ver personas que tienen hipertensión que ni siquiera lo saben? ¿Cómo podemos evitar tanto accidente vascular cerebral de mujeres que van al mercado, pum, se caen desmayadas? ¿Por qué? Pues se les reventó por ahí una arteria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues como en cualquier casa, la mala administración es causa de todos los conflictos. O sea, si una mujer dice, mira, ahí está tu gasto, y se lo gasta en cosméticos y no paga la renta, o se lo gasta en ir a comer a un restaurante y no compra la comida, sí, o sea, necesitamos saber qué es lo básico, y lo básico, vuelvo a repetir, pues tenemos que destinar nuestra atención, nuestro dinero y la mayor administración, pues a los 4 derechos fundamentales, ¿no? Entonces, doctor, y uno de ellos pues es la salud. Claro. Aquí tengo otros comentarios que me gustaría leerlos por parte de José H. Salas. Dice, ese problema de flujo de procesos ocurre hasta en las empresas privadas. Yo lo he vivido en mis años de labor. La diferencia es que en el mejor de los casos, la vida humana no corre peligro. Tal parece que como latinos tenemos un problema en el seguir los procesos correctos y con calidad. Desde casa se vive esto. Así que la parte de nuestra educación es aprender a respetar las instrucciones y cumplirlas en beneficio de todos. Pero igual, ¿no? O sea, sí es la sugerencia pues está súper y en un mundo ideal donde todo se diera tal como nos lo comenta José H. Salas, pues no tendríamos este tipo de charlas, ¿no? Los que administran los dineros, pues ojalá esto les llegara de rebote. Quiero mencionar, porque yo quiero apoyar lo que dice el señor Salas, realmente es muy importante, porque la educación no se da solamente en las escuelas, es más, la verdadera educación se da en la casa. ¿Cuánto está destinando el gobierno para la integración familiar? Y lo digo esto porque el DIF, por ejemplo, nació con la idea de la integración familiar como un núcleo social. Pero ¿cuántos niños hay que solamente son madres solteras o padres solteros que ahora también, o hogares desintegrados que el niño anda rondando por ahí con el que se haga responsable, a veces los abuelos en los mejores de los casos? Pero si no, pues anda rondando por ahí. ¿Qué se puede esperar de ese niño? ¿Qué se puede esperar de ese niño que no ha recibido amor, atención, verdad? Pues fácilmente va a caer en otras perversiones de lo que estamos sufriendo ahora. Eso, ¿a quién le debe de preocupar? Ahorita, nosotros en noviembre vamos a tener un congreso y la Academia Americana de Pediatría va a participar con 2 temas, que no hay temas de eso en México. Me parece increíble. Y además son temas
que ellos están abordando por la problemática de México. La doctora Sandy Chong, que es la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, va a hablar acerca de qué es lo que pasa con la pobreza y la violencia de la utilización de armas. ¿Cómo es posible que en pueblos o poblaciones tan pobres haya armas? Y que esas armas, en lugar de producir trabajos, de producir beneficios sociales, andan causando terrorismo, matando personas, asaltando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la educación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y por otro lado, la doctora Moiris Lage, que es vicepresidenta, fue presidenta, la presidenta saliente, va a hablar acerca de la importancia de las drogas en los niños y los niños, los respetos de los derechos de los niños inmigrantes. O sea, por aquí pasan una gran cantidad de niños que no sabemos cuál es su condición, no sabemos si vienen enfermos, si traen una enfermedad transmisible, si han recibido vacunas, si han sido abusados o no, y todavía los avientan por una barda, ¿verdad? A su suerte. No sabemos si ese niño resentido es el que nos va a agredir, o la mujer que se va a prostituir, o que se va a drogar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues todo eso debería de ser parte de la atención, de la educación que debería de ofrecer un país junto con la salud. En el sexenio pasado hubo un programa maravilloso que se llamó Escuela Saludable. Y por primera vez se vinculaban tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación para tratar salud, para tratar de mejorar las condiciones de la obesidad infantil, la mala alimentación infantil y también detectar casos de alteraciones emocionales y psicológicas muy importantes que ahora se han aumentado. Tenemos un aumento importantísimo del espectro autista, de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. La tercera causa de muerte en jóvenes es suicidio. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un muchacho en su plenitud, en su mejor época de la vida, se quiera quitar la vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, no solamente es una cuestión de hospitales y de medicamentos, etcétera, sino yo lo que veo es un gran vacío, siquiera de una visión para cubrir las necesidades de los derechos básicos de un mexicano. Y ya no me quiero yo meter, porque no es mi tema, con la seguridad y lo del trabajo, pero vemos que la mayor parte del trabajo de los mexicanos es informal. Entonces, por esa razón, muchos no tienen seguro social. Y luego de ahí, pues creo que hay mucha gente que se siente insegura en su propia casa, en su propia colonia, en su propio trabajo, ¿no? Entonces, pues algo está fallando, y tenemos que buscar la manera de algo que estaba mal, que se va poniendo peor y que no se ve manera de que eso mejore, pues ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que ejercer la única oportunidad que tenemos. Ya no quiero repetir cuál es. Acabas de decir algo muy cierto y se va poniendo peor. Elizabeth Cabrera dice, hace falta la cultura de prevención. Existe en las clínicas de medicina preventiva que muchas veces el derechohabiente no va por desidia. Ahí checan, ok, presión arterial, peso y talla, glucosa, etcétera. Pero la gente no vamos solo se asiste a, ok, que la gente no va, sino solo asiste a su consulta, y eso de ir a medicina preventiva es por el bien de nosotros, pero le damos la vuelta, no se le da la importancia, solo si se nos obliga a asistir. Y José H. Salas, haciendo el comentario de los niños que son abusados, etcétera, dice, o tal vez ese niño algún día nos pueda gobernar, ¿no? Pues sí, es uno de los riesgos de la democracia, ¿no? La historia perdón, doctor, de algunos que nos gobiernan, no sabes qué historia traen atrás, y por eso también tenemos estas situaciones. No, sí lo sabemos. Lo que pasa es que la gente es cándida. Y al ser cándida, cree todo lo que le dicen. No tiene una visión analítica. Me parece muy interesante lo que dice Elizabeth Cabrera, porque educamos tan mal a nuestros hijos que madres y padres al niño pequeño le dicen, mira, tráete eso que está ahí.
en lugar de decirle, no lo toques, porque ha de ser de alguien, ¿verdad? O luego dice, oye, ¿qué hiciste? No, pero tú dile a la maestra que no, tú dile que tal, bueno, le están enseñando a mentir, le están enseñando a robar, pues fácilmente se corrompe con otras cosas. ¿Por qué? Porque en la misma familia le están enseñando eso, en lugar de tener el valor de decir las cosas como son. Yo creo que nos hace falta mucho respeto, eso debe de hacerse en la familia, eso tiene que venir del núcleo familiar y generalmente, pues antiguamente creía yo que el gran peso de la educación de los hijos y de la sociedad recaía en la mamá. Sigo creyendo que es así porque un hogar disfuncional, pues proporcionalmente el hombre abandona ese lugar y busca la manera de tener algo más satisfactorio y la mujer apechuga. Y lo digo muy claramente, por ejemplo, si una mujer tiene, o una familia tiene la desgracia de que un niño nazca con alguna malformación, generalmente el papá huye, hace otra familia por ahí, la mamá pechuga y la familia. Entonces, pues es cultura, doctor. Nos, ¿sí? nos falta mucho ser padres responsables y padres presentes, no ausentes. Hace como 50 años, un grupo de estudiantes en ese entonces, más de 50 años, proponíamos al gobierno que dentro de los requisitos, porque ya ahora pues ya se puede casar todo el mundo y cada vez quieren a menor edad, pero proponíamos que se hiciera un contrato prematrimonial, precisamente como se hace en Europa desde tiempos de la Edad Media. En Europa la gente se conoce, se enamoran, a veces viven juntos, hacen planes de casarse y después deciden tener hijos. En México es al revés. Primero se embaraza la muchacha, tienen el hijo, después ven si se casan y forman un hogar. Entonces, es muy difícil así, en el mejor de los casos, pero si el niño nace con una malformación congénita o algo, es tal responsabilidad que es muy fácil evadirla, a menos de que existiese legalmente, como en Europa, en algunos países, pues un contrato prematrimonial. O sea, tú y yo nos vamos a casar, estamos bien avenidos, que bueno, pues fírmale aquí, ¿verdad? Estas cláusulas. Si tú te llegas a ir y tenemos un hijo con esto, pues tú tienes que pagar. Si tú te quieres no entender, ¿verdad? Tienes que, o sea, clarito. Pero pues aquí, eso en pleno siglo XXI, cada vez menos, por fortuna, pues vemos que es un peregrinar de las familias y tiene relación con la medicina, porque, por ejemplo, un niño que tiene parálisis cerebral y que tiene que tener atención y rehabilitación, ¿quién lo lleva? ¿Cómo le va a hacer? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de salud de Estados Unidos pasa en una ambulancia por la persona, le llevan los insumos, lo llevan a consulta, lo regresan a su casa, etc. Aquí, por ejemplo, me estaba yo enterando, en las noticias, que se quitó un apoyo para los niños con problemas de cáncer, para que pudieran transportarse al hospital a recibir su atención. O sea, y uno dice, qué barbaridad. Aparte de la desgracia que viven, pues otra desgracia que va acrecentando la gran problemática para resolver un problema que debería de resolverse si existiese un sistema en el que se ofrecía el derecho que tenemos los mexicanos a la salud. Entonces, claro, que ahí hay mucho para analizar, pero creo que no sé cómo andamos de tiempo. Dora. Tenemos 6 minutos, doctor, no sé cómo quiera cerrar el segmento. Voy de una vez tomando pista, ¿verdad? Para aterrizar, pero yo creo que podríamos llegar a unas conclusiones muy fáciles y muy generales. Primero, el sistema de salud en México va de mal en peor. De mal en peor en estructura filosófica, en visión de atención, en insumos, en presupuesto, en capacitación, en compra de equipos, en mantenimiento, ¿verdad? Y en dar y ofrecer una atención de calidad y calidez. Porque yo creo que a todos nos gusta que nos traten bien y que no nos regañen, pues no tenemos la culpa de estar enfermos, ¿no? Eso por un lado.
Por otro lado, difícilmente tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno, eso, sí. Pues la persona que lo dijo no tiene la menor idea. Pero lo peor no es eso, lo peor es que la gente lo crea, ¿verdad? Yo creo que cada vez hay menos crédulos para esa aseveración. Me gustaría dejar el mensaje y lo he dicho en varios foros, principalmente en universidades, ¿cuál es el médico que México necesita? Ya no puede ser el mismo médico de los 40, de los 50, de los 60. No, necesitamos un médico que resuelva problemas del siglo XXI. Un médico que tenga una computadora para trabajar. Un médico que se utilice herramientas para poder hacer mejor su trabajo y ofrecerle a las personas, porque se ha garantizado que ahora vivamos más, pero no es suficiente eso, que vivamos con mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Cuando a mí me dicen, oye, ¿tú ves niños? Le digo, no, yo veo ancianos en su etapa infantil. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga bien o mal se va a notar cuando sea mayor. Entonces, es una gran responsabilidad. Bueno, así me encantaría también que los papás que gastan en un carro último modelo y que no quieren llevar al niño a la consulta, que no quieren comprar medicamentos, o que no quieren molestarse en perder el tiempo en recibir una atención ahí en la institución que les corresponda, pues es una cuestión de valores, que es lo más valioso para él, ¿verdad? Entonces, así como eso, yo lo decreto en este momento para esa familia, para ese núcleo familiar, yo diría para el gobierno, ¿qué es lo valioso del gobierno? ¿Qué es lo valioso de su población? ¿Qué acaso su salud no cuenta? ¿Qué acaso su salud no es importante? ¿Qué acaso la satisfacción de verse mejor o de vivir más no es importante? Lo que se haga ahorita, pues se va a notar. Seguramente estos niños de la pandemia, los que se estuvieron encerrados 2 años y todo, no sabemos qué repercusiones van a tener. De antemano ya sabemos que tienen deficiencia de vitamina D. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando entren a la primaria? Cuando pasen a la secundaria, ¿qué trastornos emocionales por no haber tenido una vida social de convivencia, de interrelación? Correcto. Y cada vez estamos llenos, no solamente los noticieros, y en la vida diaria, cada vez por donde quiera, de violencia, de intolerancia, de falta de resiliencia, de polaridad. Dios mío, cada vez que oigo que dicen, no, pues es que tú eres fifí, o tú eres aspiracionista. Yo soy mexicano como cualquier otro. Todos los de aquí somos mexicanos. México nos pertenece su cielo, sus montañas, sus ríos, sus mares. No es de nadie, no es de los políticos. Pero tal parece que no nos diéramos cuenta. Y no, imagínate, doctor, que no si nos no importara. Entonces, es un problema complejo. No es muy agradable hablar de eso, siempre es más bonito cuando hay finales bonitos, ¿no? Que uno dice, no, pues, estaba todo esto muy feo, muy mal, con muchos problemas y hicimos tal cosa y lo solucionamos y aquí está padrísimo, ¿no? Pero, pues, si no nos damos cuenta, pues mucho menos vamos a exigir nuestros derechos, mucho menos cada uno de nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para hacer de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, pues algo mejor. Así es, doctor. Pues, me gustaría que comprometerte ahorita para hacer de todos. Te voy a pedir tu mano, doctor, que hiciéramos un programa de prevención. Sí. Prevención de la salud es muy, muy importante. Yo les agradezco muchísimo a las personas que se conectaron, por supuesto a las personas que aportaron con sus comentarios, con sus puntos de vista. Estos programas son precisamente para eso, para ustedes, para que empecemos a darnos cuenta o a reafirmar que vamos para atrás o que vamos para adelante, pero siempre y cuando con el conocimiento y esta parte de que estemos conscientes. Información es poder, señores. Y si no sabemos nuestros derechos, pues no los vamos a poder exigir.
y muchas veces, pues con el tema de que no alzo la mano porque me da pena, pues no puedes reclamar, no puedes exigir, ya hay que atrevernos. Yo creo que ya estos tiempos del miedo ya se acabaron, señores. Hay que empezar a exigir nuestros derechos porque tenemos precisamente como mexicanos el derecho a todos estos servicios. Doctor Eduardo Lara Pérez, muchísimas gracias. Jaime Ricardo, gracias por los saludos. Yo quiero decir algo antes de que termine esto. Adelante, doctor. Es una petición que yo quisiera hacerles a todos los que nos están oyendo. Cuando a mí me dicen, oye, pero ¿tú eres médico? Sí, pero aparte soy una buena persona, soy un buen ciudadano, pago mis impuestos, respeto a los demás. O sea, sí, claro que soy médico, pero también soy otras cosas. Yo los invito a ser buenos en lo que hacen, buenos de lo que viven, pero también buenas personas, amables, tolerantes. Hay que oír a los demás, incluso los que no piensan como nosotros, ¿verdad? Pues hay que oírlos, hay que respetarlos. Esa es mi invitación. Con todo el gusto de siempre, Dora Huerta, un gusto estar aquí contigo y estoy a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias a tu público. Muchas gracias, un abrazo, doctor. Saludos a ese maravilloso estado de Veracruz, tierra de grandes. Liberen su interior. Hasta pronto, muchas gracias.